Hola, buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Hola, buen día, Clau. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué Pues aquí bueno. viéndonos de nuevo, continuamos con los temas de la escuela endocéntrica y seguimos con el tema del circuito 2, que es el circuito emocional territorial, Ujú. y el estadio 4, que es la recepción. Ok. Este, Platícanos de qué se trata el Bueno, circuito 2. en esta parte de los fundamentos de la psicología endocéntrica, ¿sí? Entra la parte de la escuela endocéntrica y los grupos didácticos. ¿Ok? Y esta parte del proceso de recepción del circuito 2, que tiene que ver con la relación con la mamá y después del nacimiento, vienen todas las impresiones de experiencia que tienen un efecto en el infante de los 0 a los 3 años con el manejo de su cuerpo o el control de su cuerpo, y que el cuerpo a nivel muscular se encuentra agarrando tono y control sobre la gravedad. Así es que todas las impresiones de experiencia que ocurren en este periodo, pues se imprimen directamente en los músculos esqueléticos, ¿ok? Dentro de las condiciones conductuales donde tienen mayor fuerza esas impresiones de experiencia a nivel muscular esquelético, pues son las que tienen que ver con la higiene, o sea, cuando limpian o cambian al bebé o lo bañan, higiene, lo que es el contacto físico, cuando lo tocan, lo que es el afecto, cuando lo cargan y le dicen cosas de amor y cositas de esas, ¿sí? Y lo que tiene que ver alimentación y lo que tiene que ver con la alimentación, o sea, a la hora que le dan de comer. Todas estas experiencias, a como se las da mamá, tienen un efecto, o sea, la emoción que le imprime mamá cuando le da estas cuatro cosas, tienen un efecto en el bebé que se imprimen en su sistema nervioso y que van imprimiéndose también a nivel neuromuscular. Y estos efectos hacen que el niño tenga diferentes connotaciones de expresión. Normalmente el niño, si se dan cuenta las que han sido mamás, pues llora el niño y la mamá dice, quiere que lo cambien, quiere que lo carguen, se siente solito, tiene hambre. O sea, entre la mamá y el niño y estas experiencias que se imprimen en el bebé a través de la emoción que le pone mamá cuando le da la alimentación, la higiene, el contacto y el afecto, se establece un vínculo de comunicación en donde ambos saben qué están pidiendo y qué es lo que se tiene que dar por parte de la mamá. Y estos son los primeros parámetros en donde a partir del nacimiento y todos estos eventos, hasta que el niño no puede alimentarse solo, aunque hay algunos de 60 años que todavía no se pueden alimentar solos, ¿sí? Necesitan una cooperación mutua entre la mamá y el bebé para poder estar a salvo el mismo bebé. O sea, la mamá se convierte en un yo auxiliar que le suministra al bebé los recursos que requiere para estar sano, inteligente y todo esto. Por ejemplo, un bebé que tiene que hacer muchos esfuerzos emocionales para que la mamá le traiga de comer, porque la mamá dice, ahorita no se muere de hambre, y se tarda una hora más en darle de comer, o ahorita lo cambia, al cabo, como quiera se va a volver a hacer y no le pasa nada si se queda otro ratito así. Todas esas experiencias donde el bebé tiene que imprimir más emoción o tensión hacia la mamá para que lo atienda, son una impresión de experiencia. Y tiene dos efectos en el bebé. Una, pues que siempre va a estar un bebé con demanda, ¿sí? Hay otras mamás que tienen hasta las horas y con el cuento de todo esto oye, faltan 5 minutos para darle de comer y van y le dan de comer. Oye, como que ya ahorita le toca que lo cambien, no esperan a que lloran, van y lo cambian. ¿Cuál es la diferencia entre un bebé que necesita emitir más esfuerzos emocionales y de tensión para que la mamá venga y lo atienda? Pues es bien fácil, que el bebé que está atendido de estas cuatro cosas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con el contacto y que tienen que ver con la comida, pues el bebé crece con una impresión de experiencia de que eso es por default en la vida, es natural, no tiene que estar batallando en su vida por estas cuatro cosas. Mientras que el bebé que de alguna manera ocupa, que está haciendo un esfuerzo emocional para esto, pues va a ser una persona que va a tener que emitir ese mismo grado de emoción y de tensión
para que alguien lo quiera, para que alguien lo toque, para que tenga la comida y para que esté saludable. ¿Le va a costar más? Esa es la diferencia. ¿Y en qué influye la emoción que tenga la madre cuando está con su bebé? No, aunque sí lo atienda, pero la mamá está angustiada, está preocupada, con Todas las miedo. emociones con las que, por ejemplo, vamos a poner la parte de la comida. O sea, la mamá está muy nerviosa y muy tensa porque pues le toca dar de comer al bebé, es primeriza y va y le está dando de comer. Y hay un nivel de tensión cuando está dando de comer y un nivel de emoción y de tensión. Son dos cosas distintas. ¿Ok? La emoción es positiva, la tensión contrae. ¿Qué quiere decir? Que si al bebé se le da de comer bajo efectos de tensión, eso implica que todo lo que tenga que ver con comida más adelante va a tener que traer un grado de tensión. ¿Sí? Por ejemplo, si una mamá está tensa porque se le pasa y tiene muchas cosas que hacer para antes de darle de comer, y ay, se me olvida, y ay, tengo que hacer, y genera una tensión alrededor para darle de comer al hijo o a la hija, pues más adelante va a ser un hijo que a la hora que se siente a la mesa, pues va a ser muy lento para comer, no le va a gustar, le va a hacer fuchi, va a tener que comer a fuerzas, y luego si la mamá sigue incrementando los niveles de tensión, va a decir, bueno, no importa, mijito, si no quieres comer, aquí se te espera para la cena tu mismo plato, y si no, para el desayuno, y hay mamás que hasta a fuerzas les dan de comer, y los niveles de tensión alrededor de la comida crecen. Otros niños, por ejemplo, cuando la mamá les da fuerzas porque ya es la hora de la comida y esas fuerzas, si aunque el niño no tenga hambre, también generan procesos emocionales que vienen de esta impresión de experiencia, es decir, son personas que se tragan las ideas de las demás personas sin decir, oye, ¿por qué? Oye, a mí no me gusta, oye, yo no quiero, ¿quién te pidió? O vete de aquí, no, se las tragan, ¿me explico? Y hay procesos todavía un poco más que hemos investigado aquí, como por ejemplo, pues los bebés cuando empiezan a comer su papilla, cuando están aprendiendo a tragar, lo que hacen nada más es bajar la boquita y apretar, y una parte se va hacia adentro para tragar y otra se va hacia afuera. La que está hacia afuera, la mamá la agarra con la cuchara y se la vuelve a zumbar al bebé. ¿Me explico? Y la mamá no se da cuenta, pero le ve hace caras y mueve las manillas y le hace así. Pues claro, a ver, tú come así, que lo que se te cayó de la boca, lo vuelves a agarrar y te lo vuelves a meter y dices, oye, no, mejor me la limpio y sigo comiendo. Esas situaciones hacen que dentro de la impresión de experiencia de la alimentación, con todas estas variables que te platico, pues tienen un efecto sobre cómo asimilan la vida, qué aceptan de allá, qué se tragan y qué no, pero sobre todo cómo digieren lo que tienen, sus procesos, no nada más de la comida. ¿Por qué? Porque el punto fundamental de los procesos psicológicos, sus patrones de conducta, sus emociones y las memorias de ellas, que son los sentimientos, están enraizados en algo que es lo orgánico. Así es que En lo perdón. orgánico tiene un efecto sobre la impresión de experiencia que muchas veces los psicólogos no toman en cuenta como el fundamento de todos esos patrones de comportamiento, de conducta. Sí, en este caso, la impresión de esta estadio se viene en el músculo esquelético, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ¿Cuáles son los es- músculos esqueléticos para lo que la gente no los conoce de una manera muy simple? Son los músculos que hacen que el cuerpo regrese. O sea, tú pones así las manos y hay unos músculos que hacen que tengas esta posición en las manos, que se contraigan las piernas. Y tú cuando haces los esfuerzos para caminar, extiendes, abres para agarrar. Pero lo natural es esto. El bebé tú le pones la manita, le pones un dedo y ¿qué hace el bebé? Lo cierra. Los músculos esqueléticos hacen que tenga ese reflejo. Ahí es donde se guardan estas impresiones de experiencia con lo que acabo de platicar. Y lo de podemos este notar, circuito. por ejemplo, hay niños que cuando lloran, ¿sí? Lloran así como bultito, y otros cuando lloran se estiran y aprietan y se les ve así todo y están llorando. Son diferentes niveles de tensiones que han vivido y que tienen que imprimir a lo que hacen para que la mamá los atienda. ¿Me explico? Y todavía parece un juego, porque el que llora así, ¿qué hace la mamá? Ah, pues ahí te quedas y sigues llorando. Y el otro le avienta más ganas. Y ese proceso es el que va a seguir más adelante con ellos en la adolescencia, es el que más adelante va a seguir en los reclamos con la parte adulta.
Y cada uno de estos tiene un efecto en las conductas de la persona, ¿verdad? Sí, hay diferentes tipos de mamás, ¿verdad? Hay de todo y unas hacemos una cosa y otras hacen otra y etcétera. No quisiera categorizar los tipos de Ajá, mamás, pero yo creo que cada mamá es distinta y sí. cada hijo es distinta. Y que finalmente es bien complicado que se salgan del parámetro Familiar. biológico que hay de conductas. ¿Por qué? Sí. Porque el bebé, como ya lo hablamos la vez pasada, pues tiene un efecto a nivel genético, con lo que hablábamos del material genético mitocondrial y que lo Sí. alimenta, o sea, es muy complicado que se salgan de los Cambiar algo. procesos Sí. entre ellos, cómo se comunican y cómo se demandan las cosas que quieren, lo que necesita el bebé y cómo se las otorga la mamá, ¿verdad? Sí. Y bueno, lo importante es que queda impreso dentro de en el músculo esquelético y eso te lleva a seguir los mismos comportamientos en tu edad adulta, ¿verdad? Sí, Traducidos, ¿verdad? o sea, todas las impresiones de experiencia Ujú. se vuelven algo que nosotros ya habíamos platicado aquí que se llaman Sí, neuropolíticas. Y así estas es. neuropolíticas son las políticas con las que el sistema nervioso responde al ambiente. ¿Ok? Así es que todas estas tienen un efecto. Te voy a poner algunos ejemplos muy rápido. Un niño o una niña que tiene problemas de contacto físico, pues más adelante, ¿qué va a pasar? Va a tener problemas para tocar a alguien o que lo toquen. Ujú. ¿Sí? Una persona que tiene problemas afectivos, o sea, de decir lo que siente o que le diga, o no sabe qué hacer con lo que le dicen, que sienten con él, pues va a tener problemas también de cómo se afecta con su ambiente o cómo afecta al ambiente o las personas que están en ese ambiente. Cuando están mal de las dos, del contacto y del afecto, pues son personas que tienden a sexualizar cualquier situación afectiva o cualquier situación por ejemplo, alguien le dices, qué bonito está tu cabello. Y dice, algo quiere. No, nada más es qué bonito está tu cabello. O qué bonita estás. Algo que quiere conmigo. O sea, o qué bonito, qué guapo. Ya fregué. O sea, solamente es afecto. O Claro. alguien viene y te toca y te da un abrazo. Y entonces el otro dice, ya quiere algo conmigo. O ese quiere algo conmigo. O sea, no, simplemente fue un contacto, fue un me gustas, fue un te quiero y no tiene que ver con ninguna connotación sexual. Esto es cuando las Claro. personas tienen problemas a nivel de impresión de experiencia cuando su mamá los tocó o les dio afecto. ¿Ok? Claro. Por ejemplo, una persona que no se le da de comer a tiempo, que tiene problemas alimenticios, pues es una persona que va a tener problemas para comprender y digerir la información que se le da, simplemente se la va a tragar, etcétera, etcétera. Una persona con problemas de higiene que ahí lo dejaban y no lo cambiaban y que al cabo del rato y como quiera se va a volver a hacer, mejor ahorita, etcétera, al rato lo cambio, todas las postergaciones o todos los tiempos que se dejan pasar en cuestiones de higiene, de limpiar la carita, los moquitos, la pipí, popó, todas esas cosas tienen un efecto en la persona en postergar sus tareas, el no afrontarlas, problemas administrativos, problemas de pagos, deudas, todo lo que tiene que ver con el estar bien de la persona, con cosas que se deciden, ¿sí? Ahora, todas estas cosas tú las juntas y te forman un patrón de personalidad con una conducta que se establece hacia la persona y hacia allá afuera. Y por ejemplo, por eso es el circuito 2 emocional territorial, ¿no? Porque tiene que ver con los alcances de los territorios después. Sí, bueno, lo que pasa es que todas estas cosas, pues lo que es la higiene, la alimentación, el contacto y Ujú. el afecto, pues directamente tienen un efecto sobre los deseos que se Ok, encuentran registrados en el cerebro medio. ok. Una persona que tiene por default todo esto y entiende su organismo en su proceso de impresión de experiencia, entiende que ninguna de estas cuatro cosas le va a hacer falta. Ni el amor, ni el contacto, ni la salud, ni la comida. Entonces, ¿qué pasa con el bebé? El cerebro se va a abocar a investigar, a ver qué hay, qué es eso, qué es aquello, porque sabe que a la hora que hay que comer, se lo van a cargar de donde esté y se lo van a llevar a que coma. ¿Sí? Algunos hasta dicen, oye, pues si yo estaba allá, ¿por qué me traes aquí? Yo no quiero comer ahorita, yo quiero estar donde estaba. Y eso va haciendo que el bebé tenga otra cognición muy diferente
que estar sobre las opciones básicas fundamentales para estar vivo: contacto, afecto, higiene y alimentación. Entonces, un bebé que tiene por default esto se vuelve un poco más creativo, se vuelve más inteligente, anda investigando más cosas allá afuera, aprende a hablar primero, aprende a caminar primero. ¿Por qué? Porque lo básico lo tiene por default, ¿me explico? Y lo va a seguir teniendo de por vida por default. Su cerebro se va a abocar a investigar, a desarrollar cosas, a pensar otras cosas, a ver qué se puede hacer aquí, qué se puede hacer allá. Y el resto de los niños, pues va de adulto, van a estar sufriendo por comer, porque les alcanza el dinero, porque no tiene quien los quiera, porque no tiene quien los toque, porque no tiene quien le diga que está bonito, o que está guapa, o que está guapo. Y se la pasa sufriendo eso. Y hay un montón de gente que se la pasa sufriendo por estas cuatro cosas que mamá imprimió de una manera negativa. Ahora, la mamá no sabía, tú ya sabes, lo estás oyendo, pues haz algo por ti de una vez, ¿no? O sea, empieza a hacer cosas. El responsable de tu vida eres tú, y el quien te la dio, pues es tu papá y tu mamá, ¿verdad? Y te aseguro que si han sabido esto, no lo hacen. Claro. Y aparte, las mamás, pues, o que intenten ellas estar tranquilas en su relación con su bebé, ¿verdad? Que exploren también eso, que... Ay, es que, por ejemplo, dicen, es que mi bebé es muy así, pues es igual que tú. Sí, O sea, si tú no sí, y estás si tú eres tranquilo, muy el bebé aprensiva no está como mamá, tranquilo. Si sí, el bebé es tranquilo, la mamá es tranquila. Digo, sí, me acuerdo, digo, son relaciones a un nivel de comunicación de mamíferos. sí, ¿Me explico? Entonces, yo me acuerdo una vez que íbamos caminando por San Miguel de Allende y sale una señora con dos perritos y ella se mete a la tienda, y ellos van caminando a un lado, se mete a la tienda y los dos lo esperan sentaditos ahí afuera. Entonces yo iba con una amiga que tenía dos perros iguales, que eran un pinche desmadre, los dos perritos. Y me dice, ¿cómo mis perritos no son así? Y le digo, no, pues es que se parecen al dueño. Ah, me estás diciendo que yo, pues le digo, ¿cómo eres? ¿Dónde andamos y qué estamos haciendo? ¿Me explicó? Entonces, claro. es una transferencia que viene desde lo orgánico heredado hacia la conducta que se emite para la relación de estas cosas, de la alimentación, higiene y contacto y afecto. Y entonces, por eso te decía que es bien complejo que tengas una mamá muy paciente y un bebé desesperado. Claro. No existe. Existe una mamá que se está desesperando con su bebé y el bebé está desesperado. Existe una mamá intranquila y obviamente está un bebé también intranquilo. ¿Sí? Y lo mejor es relajarse, ambos. ¿Ok? Y hay maneras de hacerlo. Como se relaja la mamá, es finalmente como se va a relajar el bebé. Claro, claro. Y por ejemplo, una vez que el bebé ya tiene todas sus necesidades satisfechas y demás, pues, ¿qué hace? Cuando explora la gravedad es caminar, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, a ver, explorar la gravedad implica esto. Déjame, lo integro a lo que ya platicamos. Sí, La gravedad es algo que está ahí y que el bebé tiene que aprender a manejar. El bebé, digo, no se para y camina. El bebé primero empieza a rodar en la cama. Y ahí está sí, venciendo parte de la gravedad en el rodar en la cama. Y está también estimulando parte de su sistema nervioso con una impresión de experiencia al estar rodando, que tiene que ver con el cerebro primario. ¿Ok? sí, Después el bebé empieza a pararse con las manitas, ¿sí? Como si fuera una lagartija, ¿sí? ¿Sí? Esa parte tiene que ver también con la parte superior del cerebro primario, donde se encuentran las partes instintivas, ¿ok? La emoción que le pone a ese rodar, a ese levantarse, tiene un efecto sobre el cerebro primario, donde están los instintos, donde están las memorias de corto y largo plazo, que en este momento, pues las memorias que tiene son las que están pasando en ese momento y que se están imprimiendo. Y todo estos movimientos de rodar, de levantarse, de erguirse de esta manera, tienen que ver con el cerebro primario, ¿ok? Después el bebé empieza a arrastrarse, ¿ok? Y es el paso que sigue entre el cerebro primario y el cerebro medio, que es el arrastrarse hacia el gatear y manipular y agarrar objetos. Este efecto hace también que el cerebro medio
desarrolle todos los deseos de lo que quiere, se los lleva a la boca, toca, se toca, hace muchas cosas. Posteriormente, el bebé pues ya puede caminar y entonces empieza a vencer la gravedad ya a un nivel mucho más, más fuerte, porque tiene que hacer un esfuerzo para poder caminar. Los bebés cuando se paran, pues se les dobla la cadera o se les dobla las rodillas, no se paran, van caminando, no coordinan. Todo ese proceso, desde el agarrar y el poder caminar, van de la mano con la estimulación del cerebro, ¿sí? Y al mismo tiempo que pueden agarrar cosas y le pueden decir mío, no, papá, mamá, son los primeros conceptos que van a ir madurando a nivel muscular y todos los músculos de la faringe y la laringe, que ya lo veremos más adelante, tienen un efecto sobre la comunicación con mamá. Ahorita estamos hablando solamente de una comunicación que tiene que ver con el cerebro primario, ¿sí? Que son los instintos de sobrevivencia, y el cerebro medio, que son los deseos. Ahí estamos ahorita. Entonces, en estas dos partes del cerebro, cuando le da de comer la mamá con una cierta emoción, pues se imprimen en estas dos partes lo fundamental, la sobrevivencia y el deseo de qué? De lo que le dieron de comer. ¿Ok? Cuando lo tocan, ¿a dónde va la impresión de la experiencia? Pues el cerebro primario, que tiene que ver con la sobrevivencia, cómo te tocaron, y el deseo, si te gustó o no. ¿Ok? Y por ejemplo, Hugo, cuando están estas impresiones y que uno dice, de adulto sigo repitiendo los mismos patrones negativos que no quiero. ¿Ok? Hay ¿Por que qué nuestro acordarnos, cerebro se queda con eso? hay que acordarnos que dentro de lo que expliqué ahorita de lo fisiológico, de las conductas de relación madre-hijo, existe también niveles de emoción y tensión entre lo que me suministran y cómo pido yo que me den esto. Los niveles de emoción y tensión pues son química que regulan también estas impresiones de experiencia en el sistema nervioso. Cuando se está entre los 0 y los 3 años, que es cuando ocurren la mayor parte de estas impresiones, un poquito, más especialmente entre los 0 y los 9 meses, estas impresiones van en el cerebro primario y tienen un efecto importante porque te están diciendo o le estás diciendo a tu organismo a través de las emociones y las tensiones qué es lo normal en tu casa, cuáles son las emociones y tensiones de casa. Crece un poquito más, ¿sí? Y ya empieza a tener deseos sobre el alimento, sobre el contacto, sobre cómo lo cambian, etcétera. Y esos también forman esta parte de las emociones y tensiones. De tal forma que para los 3 años, ¿sí? El niño, y me estoy adelantando un poquito en el proceso, ya tiene una química básica de emociones y tensiones. Esta relación de emociones y tensiones la va a llevar por la vida, ¿sí? Y son las que le van él va a estar buscando para sentirse como en casa, con mamá y con papá, cuando había comida, Las cuando no había, domésticas, digamos. todas las situaciones domésticas, ¿sí? Pero también hay que tomar en cuenta que el sistema nervioso también tiene un proceso de desarrollo. Donde se imprime esto, pues tiene un periodo de maduración. Puede haber niños muy maduros en los 9 meses que ya hablan, ya caminan y hablan todo y entienden todo. Otros no, otros se tardan un poquito más. Pues las impresiones de experiencia, entre los que sí saben porque les dieron de tiempo a comer y todo eso, los que platicábamos ahorita, su inteligencia es más alta, a los que tuvieron que luchar más porque se les diera, pues también tiene el sistema nervioso un desarrollo. Y un niño tiene en 5 bloques generales las impresiones de experiencia, que son los brazos, piernas, tronco y cabeza. Entonces, las impresiones de experiencia tienen una impresión mucho mayor que cuando ya el sistema nervioso se encuentra desarrollado o ya tiene rutas diacríticas sobre niveles de experiencia segmentadas en alguna parte de su cuerpo. Por eso muchas psicologías dicen, no, es que tiene un bloqueo en no sé qué, hay que desbloquearlo, y hay que respirar, y hay que hacer esto, y se meten en un proceso de tipo gestal, de respiración, para soltar las tensiones y que entre la emoción, etcétera. Y es un proceso muy bueno, muy bien hecho, muy bien diagnosticado, con un buen trabajo, surgen muchas cosas. Sin embargo,
No puedes trabajar de manera general un proceso para todos los que tienen alguna tensión que se cree determinada en una parte del cuerpo, porque cada organismo es distinto y su proceso de desbloqueo también es distinto. Claro. O sea, no puedes seguir un análisis de algo, sino Para dar una situación clínica general o es una cuestión generalizada. personal Sí, de exploración, ¿verdad? correcto. Y luego, ¿cómo llega el bebé a la cooperación con la madre? Ah, pues es que lo que pasa es que el bebé le acuerda. Claro. Tengo hambre, cámbiame, ven, quiéreme, ven, cárgame, ven, hazme cositas, ven, dime cosas. Entonces el bebé le demanda y la mamá viene y suministra. Esa es la cooperación. Y esa cooperación empieza desde el momento del nacimiento, donde están los dos en ese momento de tensión fuerte entre la mamá y el bebé. Y cuando nacen, ya desde ahí la cooperación es de manera instintiva. Y con el tiempo se va convirtiendo en parte de un deseo de ambos. Y cuando se trabaja este estadio, ¿cuál es el objetivo? Mira, el trabajo de este objetivo, el trabajo de este estadio, de lo que es la cooperación con la madre y lo que es la recepción, ¿sí? Tiene dos variables. Una, que es lo que se trabaja en la escuela, que tiene que ver con entender la recepción de los deseos. ¿Cómo recibes lo que deseas? Si puedes ir a tomar lo que deseas, o si los deseos los ocupas o los utilizas para estar en contra tuya. Y eso pues nos va a hablar un poquito de qué pasó con esos aspectos del instinto, de lo que es la alimentación, el higiene, el contacto y el afecto. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo recibiste? Porque esa parte va a tener pues una relación directa en cómo estás hoy. Por ejemplo, una persona que no sabe recibir afecto, pues estamos en el estadio de recepción, ¿sí? O que no sabe recibir contacto, o que no sabe recibir algo, o la gente que dice es que yo sí sé dar, pero no sé recibir. Tiene un problema de recepción afectiva, ¿sí? Pero también, si lo vemos desde el punto de vista de todo el trabajo didáctico, pues trabajamos la parte que tiene que ver con los deseos, con las emociones y con la parte de los alcances territoriales. Es decir, ¿por qué las cosas que yo quiero no se me dan? ¿Por qué batallo? Hay gente que batalla con pagos de cosas, hay gente que batalla con la alimentación, hay gente que batalla con su salud o no tiene pareja. Entonces, todas esas partes tienen que ver con su deseo, con el cerebro medio. Y habría que ver qué fue lo que se imprimió en esos estadios. Así es que todo lo que se trabaja, tanto en la escuela como en la parte del grupo didáctico, pues tiene que ver con exploraciones sobre tus alcances, sobre tus deseos. ¿Por qué deseas cosas que no alcanzas? ¿O por qué alcanzas cosas que no te saben? ¿O ya que las alcanzas no sientes lo Ya que no las esperabas? gozas. Todas estas situaciones pues tienen que ver con esas cuatro cosas de alimentación, higiene, contacto y afecto que te da mamá, cómo lo recibiste, cómo lo procesas y qué efecto tuvo en ti. Y eso se va a trabajar y se ve reflejado tanto en el grupo didáctico y como en la escuela. Simplemente que el modelo es distinto. Uno es como escolarizado, que es la escuela, donde se hacen trabajos de una regresión o de un proceso que tiene más bien que ver con una especie de activar memorias para recordar estas situaciones y comprenderlas e integrarlas al trabajo teórico. Mientras que en el grupo didáctico se va directamente sobre una exploración del significado personal, se hace un proceso sobre lo que te mantiene ahí, porque el hecho de que te des cuenta y sigas ahí quiere decir que hay muchas ganancias que estás teniendo desde esa perspectiva De y ese que, manejo. sí, y que finalmente no te dejan desarrollar o sentirte como quieres cuando logras algo, si es que lo puedes lograr, ¿verdad? Y si no lo logras, pues también sale ahí en la exploración. ¿Por qué no lo logras? ¿Qué emoción o qué sentimientos los atraviesas para no poder lograr lo que necesitas o lo que Y quieres? seguirte sintiendo de esa forma. Correcto. Y como tú dijiste, si no te haces responsable de tu realidad, pues no Bueno, sí, vas a poder. porque mucha gente pues llega, es que mi papá, es que mi mamá, le digo, a ver, ellos fueron responsables de darte la vida, pero el que es responsable de su vida, pues eres tú. Y Claro, si algo no estuvo bien, pues tienes la tarea y la responsabilidad y la obligación y el derecho de arreglarlo. claro. Pues si el que sufre
soy yo, pues Pues yo sí, soy el que lo tengo el que lo tiene que que arreglar. ver, ¿verdad? Exacto, es correcto. ¿Y cuál sería el método dinámico que se utiliza para trabajar en este estadio? Bueno, si hablamos del estadio y hablamos de la escuela, pues lo primero que se hace, pues es hacer una lista de todo lo que deseas y que no puedes lograr. Y le pones el sentimiento enfrente. Entonces ya podemos empezar a ver que la mayor parte de los procesos que no logras alcanzar allá afuera, atraviesas todos estos sentimientos. Y entonces empiezas a ocupar gente a tu alrededor que puedas hacer que ellos te den esos sentimientos o te hagan tener esas emociones o te hagan tener esa capacidad, esa química de tensión que hacen que no logres las cosas. Y finalmente la gente termina como víctima. Así es que el proceso dinámico es entender cuáles son las emociones, cuáles son los significados que te llevan a una emoción y a una tensión que te alejan de lo que tú necesitas. Muchas veces, como se ven ya en el grupo didáctico, pues empieza a tener o a entender y a darte cuenta que los conflictos que tenemos de las emociones y las tensiones es para entretenernos en algo, tenernos entre una cosa y otra en vez de ir por lo que queremos. Cuando la gente empieza a entender esto, nada más entenderlo sin proceso, se empieza a dar cuenta que mucho de lo que se está estropeando es porque no quiere afrontar cosas o porque simplemente toda la vida se ha quedado afrontando cosas en vez de ir por lo que quiere. Y mucho nada más con entender estos temas le dan vuelta a muchas cosas, ¿verdad? Y si no, pues está el trabajo que se hace en la parte didáctica o la escuela. Muy bien, no, pues no sé si tengas algo más que agregar sobre este estadio. No, pues yo creo que es un estadio importante porque finalmente, digo, como todos, pero en especial porque hay gente que termina como víctima de sus deseos o lastimándose con lo que desea. Otros tantos desean cosas que no le llenan. Otros tantos desean cosas que no pueden o no les alcanza. Y el trabajo en la psicología endocéntrica dentro de este módulo especial de trabajo, pues es que la gente disfrute el proceso para alcanzar lo que quiere, se proponga y alcance lo que necesita, ¿sí? Y que desee lo que alcanza, o sea, para lo que le alcanza, para que esté bien. Casi toda la gente se la pasa todo el tiempo deseando cosas que no puede, que no alcanza, que no tiene la capacidad o el conocimiento para alcanzarlas. Y en la psicología endocéntrica, pues lo que hacemos es ampliar todas estas formas para que la persona tenga el conocimiento de su proceso y pueda dirigirse a alcanzar lo que necesita, ya sea amor, contacto, afecto, cosas, material, etcétera. Y que después se van a dar cuenta que finalmente ya que lo logras, pues vas a quedar así, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y lo que sigue, pues es en el siguiente segmento de los fundamentos, que tiene que ver con el incremento de inteligencia. El alcanzar todas estas cosas y entender el proceso, elevan tu inteligencia para conectar con algo superior más allá de esto. Muy bien. Pues muchas gracias, Hugo. Buenas noches. Nos vemos Buenas la noches y que estén siguiente. muy bien. Gracias. Igualmente. Bye. Bye.